¿Por qué América Latina sigue siendo desigual? Imagina que nacen dos personas el mismo día. Una nace en un país europeo con acceso a educación pública de calidad, instituciones relativamente estables y oportunidades laborales relativamente amplias. La otra nace en América Latina, en una región donde la desigualdad social es una de las más altas del planeta. Y es que no se trata solo de dinero, se trata de oportunidades, acceso a poder, movilidad social y control de la riqueza. Y entonces surgen preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿por qué América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo? ¿Es mala suerte? ¿Es falta de esfuerzo? ¿O hay algo mucho más profundo detrás? Para entenderlo tenemos que hacer algo que muchas veces evitamos mirar, hacia la historia, porque gran parte de las desigualdades que vemos hoy no nacieron ayer, en realidad comenzaron hace más de 500 años. El origen de la desigualdad se enfoca en la conquista. Cuando los europeos llegaron al continente a finales del siglo XV, liderados por figuras como Cristóbal Colón, no llegaron solo a explorar, llegaron a conquistar, a apropiarse de tierras, extraer riquezas. Los imperios coloniales, especialmente España y Portugal, establecieron un sistema económico cuyo objetivo era muy claro: extraer recursos y enviarlos a Europa. Oro, plata, tierras, mano de obra. Todo estaba organizado alrededor de esa lógica. Pero la extracción de riqueza no era el único elemento del sistema colonial. Había algo mucho más profundo, una estructura social extremadamente jerárquica. En la cima estaban los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en Europa. Debajo de ello estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Después venían mestizos, indígenas y personas esclavizadas de origen africano. Esta jerarquía no era simbólica, era política, económica y legal. El acceso al poder, a la educación, a la tierra y a la riqueza estaba concentrado en una pequeña minoría, y esta estructura creó algo que marcaría profundamente a América Latina: la concentración extrema de riqueza en las minorías, el nacimiento de las élites criollas, que con el paso del tiempo los criollos comenzaron a acumular esta riqueza, controlaban haciendas, minas y comercio local. Pero había un problema. A pesar de su riqueza, el poder político seguía en manos de los peninsulares. Eso generó tensiones que eventualmente desembocarían en los movimientos de independencia del siglo XIX. Figuras como Simón Bolívar o José de San Martín lideraron procesos que buscaban romper con el dominio colonial. Sin embargo, hay algo que rara vez se explica en los libros de historia y en las escuelas. Las independencias latinoamericanas no fueron revoluciones sociales profundas como la Revolución Francesa. En muchos casos, lo que ocurrió fue más bien un cambio de élite en el poder. Los peninsulares dejaron de gobernar, pero las élites criollas ocuparon su lugar. Las estructuras económicas y sociales no cambiaron demasiado. Las grandes propiedades de tierra siguieron en manos de pocos. Las poblaciones indígenas y campesinas continuaron marginadas, y el acceso a educación, poder y riqueza siguió concentrado. Uno de los factores más importantes en la desigualdad latinoamericana es la distribución de la tierra. Durante la colonia, enormes extensiones fueron entregadas a unos cuantos propietarios en forma de haciendas y latifundios. Esto terminó creando un sistema donde pocos tenían muchísimas tierras y pues muchas personas no tenían nada. Después de la independencia, estos sistemas rara vez fueron transformados, a diferencia de algunos países europeos donde hubo reformas agrarias importantes. En gran parte de América Latina, la estructura agraria se mantuvo. Eso significa que millones de campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían. Este modelo generó pobreza estructural
durante generaciones. Y aunque en el siglo XX algunos países intentaron reformas agrarias, muchas fueron incompletas o revertidas. Otro elemento clave de la desigualdad tiene que ver con el modelo económico. Desde la colonia, las economías latinoamericanas se organizaron alrededor de exportar materias primas como la plata, el azúcar, el café, el caucho. Más tarde, petróleo, minerales y productos agrícolas. Esto generó lo que muchos economistas llaman economías extractivas, es decir, economías diseñadas para extraer recursos y venderlos al exterior. En lugar de desarrollar industrias diversificadas, este modelo tiene varias consecuencias. Sí, genera riqueza concentrada, pero en muy pocos sectores. Crea dependencia de mercados internacionales y limita la diversificación económica. Mientras tanto, muchas potencias industriales desarrollaban manufacturas, tecnología e innovación. Y aquí entra otro elemento crucial, las instituciones. Las instituciones son las reglas que organizan una sociedad. Incluyen cosas como el sistema judicial, leyes, burocracias, reglas económicas y controles de poder. Y en muchos países de Latinoamérica, las instituciones se desarrollaron bajo contextos de gran desigualdad. Eso significa que frecuentemente fueron diseñadas para proteger los intereses de las élites. Por ejemplo, sistemas fiscales débiles, evasión de los impuestos y privilegios económicos. Cuando las instituciones no funcionaban bien, se vuelve más fácil que aparezca otro problema que ha marcado profundamente la región, la corrupción. La corrupción no es exclusiva de América Latina. Esta existe en todo el mundo, pero cuando se combina con instituciones débiles y desigualdad estructural, sus efectos se terminan amplificando. La corrupción permite que recursos públicos se desvíen, contratos se otorgan de manera irregular, élites políticas y económicas se benefician del sistema. Esto genera una sensación profunda de injusticia social y también debilita la confianza del Estado. Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos intentaron transformaciones profundas, hubo proyectos de industrialización, reformas sociales, movimientos populares, algunos procesos incluso intentaron romper con las estructuras tradicionales de poder, pero muchos de estos proyectos enfrentaron enormes obstáculos como por ejemplo presiones internacionales, conflictos internos, golpes de Estado y crisis económicas. Eventos como la Gran Depresión de 1929 afectaron gravemente a economías dependientes de exportaciones y durante la Guerra Fría América Latina se convirtió en un escenario de tensiones geopolíticas entre potencias. Todo esto generó décadas de inestabilidad política en muchos países, porque entender nuestro pasado también es una forma de pensar en el futuro. De hecho, esta idea conecta con uno de los libros más influyentes de la economía política contemporánea, que es esta, ¿Por qué fracasan los países? De Daron Amesoglu y James Robinson. Disculpen si no los dije correctamente, pero en esos argumentan que la diferencia entre los países prósperos y los que permanecen pobres no está principalmente en la cultura, el clima o los recursos naturales, como nos han hecho creer, sino en el tipo de instituciones que se desarrollan. Los autores distinguen entre instituciones inclusivas que distribuyen el poder político y permiten que amplios sectores de la población participen en la economía e instituciones extractivas, donde el poder se termina concentrando en una élite que organiza el sistema económico para extraer riqueza del resto de la sociedad. En muchos sentidos, la historia de América Latina encaja con esta interpretación. Desde la colonia se establecieron estructuras políticas y económicas que concentraban poder en una minoría. Primero, los peninsulares,
y después las élites criollas, mientras grandes sectores de la población quedaban excluidos del acceso a tierras, educación o poder político. En ese contexto, las instituciones terminan reproduciendo un círculo difícil de romper, porque quienes controlan el poder tienen incentivos para mantener el sistema que los beneficia. Hoy, América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta. En muchas ciudades conviven realidades completamente opuestas. Barrios con altos niveles de riquezas y a pocos kilómetros comunidades con una pobreza profunda. Esto no significa que no haya habido avances. En las últimas décadas, millones de personas han salido de la pobreza. La educación se ha expandido, las clases medias han crecido o crecían relativamente en algunos países, pero la concentración de riqueza sigue siendo muy alta y la movilidad social, la posibilidad de mejorar la posición económica respecto a la generación anterior, sigue siendo muy limitada y casi inexistente. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Todo esto es solo consecuencia de la historia? La respuesta es no completamente. La historia crea estructuras, pero las decisiones políticas actuales también importan, eh, como las políticas fiscales, la educación, inversión en ciencia y tecnología, fortalecimiento institucional. Todos estos factores pueden cambiar el rumbo de una sociedad. Sin embargo, transformar estructuras que llevan siglos formándose no es sencillo. La corrupción debilita las instituciones porque distorsiona su propósito original en lugar de servir al interés público. Muchas veces terminan funcionando para proteger intereses privados o políticos, cuando la justicia, las agencias gubernamentales o los organismos reguladores son capturados por élites económicas o redes políticas, las leyes dejan de aplicarse de manera igualitaria. Esto termina generando impunidad y erosiona la legitimidad del Estado. Con el tiempo, las instituciones pierden capacidad para regular la economía, garantizar derechos o combatir abusos de poder. Otro efecto grave es la relación entre corrupción y crimen organizado. En varios países de América Latina, redes de narcotráfico han logrado infiltrarse en instituciones públicas mediante sobornos, amenazas o financiamiento ilegal de campañas políticas. Cuando esto ocurre, las organizaciones criminales pueden operar con mayor libertad, influir en decisiones políticas e incluso controlar territorios. El resultado, pues, termina siendo una espiral de violencia, debilitamiento del Estado de Derecho y mayor vulnerabilidad para la población. Finalmente, la corrupción también produce un efecto social profundo, la desconfianza. Y cuando los ciudadanos perciben que las reglas no se aplican de manera justa y que el sistema favorece siempre a los mismos grupos, la confianza en las instituciones disminuye y esto afecta la participación política, reduce la cooperación social y alimenta el cinismo colectivo. En lugar de ver al Estado como un espacio de solución de problemas, muchas personas lo terminan percibiendo como una estructura distante, ineficiente o corrupta. Y cuando la confianza desaparece, construir proyectos colectivos se vuelve mucho más difícil. A veces se dice que América Latina es desigual porque su cultura es diferente, porque la gente no trabaja lo suficiente, porque hay demasiada corrupción cultural, que pareciera que está en nuestro ADN. Y este tipo de explicaciones simplifican demasiado la realidad. Las sociedades no son pobres o desiguales por su cultura. Las desigualdades suelen estar relacionadas con estructuras históricas, económicas e institucionales. Y esas estructuras tienen raíces profundas. A pesar de todos estos desafíos, América Latina también tiene enormes fortalezas. Es una región con recursos naturales, diversidad cultural, población joven y creativa,
En muchos lugares han surgido movimientos sociales, proyectos comunitarios y transformaciones democráticas que buscan construir sociedades más justas. La historia no está escrita de manera definitiva, las estructuras pueden cambiar. Si observamos la realidad social de México hoy, la desigualdad no es solo un concepto económico o una estadística abstracta, es algo que se vive todos los días. Los datos muestran que una parte importante de la riqueza del país se concentra en un grupo relativamente pequeño, pequeñísimo de la población. Mientras tanto, millones de personas del resto del país se enfrentan dificultades tan básicas como cubrir su alimentación, acceder a la educación de calidad, tener una vivienda digna o a veces hasta una vivienda, o encontrar empleos bien remunerados. Esto significa que el punto de partida en la vida puede ser radicalmente distinto dependiendo del lugar donde una persona nace, del ingreso de su familia o incluso del tipo de escuela a la que tiene acceso. Desde una perspectiva sociológica, esto genera lo que muchos especialistas llaman movilidad social limitada. La posibilidad de cambiar de clase social a lo largo de la vida existe, pero para muchas personas es extremadamente difícil. Las consecuencias de esta desigualdad no son únicamente económicas, también influyen en la salud, la educación, las oportunidades laborales y la manera en que las personas perciben su propio futuro. Cuando alguien crece en un entorno donde las oportunidades son escasas, el esfuerzo individual muchas veces no basta para romper ese ciclo. Esto puede desencadenar y generar frustración, sensación de injusticia y una percepción de que el sistema no funciona de la misma manera para todos. Al mismo tiempo, millones de personas trabajan, estudian y luchan todos los días por construir una vida mejor para sus familias. Y esa mezcla entre esperanza y dificultad refleja una de las tensiones centrales de la sociedad mexicana actual, porque tenemos un país lleno de talento, energía y creatividad, pero donde desafortunadamente las oportunidades todavía no se distribuyen de manera equitativa. Pensar en posibles soluciones requiere evitar respuestas simplistas. No existe una única política capaz de resolver siglos de desigualdad estructural, pero sí hay debates importantes sobre caminos posibles. Diversos economistas, sociólogos e historiadores han señalado la importancia de fortalecer instituciones públicas transparentes, invertir de manera sostenida en educación de calidad, promover sistemas fiscales más equitativos y ampliar el acceso a oportunidades económicas. También se discute la necesidad de diversificar las economías más allá de la exportación de materias primas y fomentar la innovación tecnológica e industrial. Sin embargo, cualquier propuesta debe ser analizada críticamente. Cada política tiene efectos distintos dependiendo del contexto histórico y social de cada país. Por eso, más que buscar soluciones mágicas, el desafío consiste en fomentar sociedades capaces de debatir con información, cuestionar estructuras injustas y construir instituciones que realmente amplíen las oportunidades para la mayoría de la población. Entonces, cuando preguntamos por qué América Latina sigue siendo desigual, la respuesta no es simple. No es solamente la corrupción, no es solamente la mala política y tampoco es solamente histórico. Es la combinación de muchos factores que tenemos, desde herencias coloniales, la concentración de la tierra, economías extractivas, élites económicas altamente poderosas, instituciones débiles y decisiones políticas contemporáneas. Comprender esto no significa resignarse, al contrario, significa entender que las desigualdades que vemos hoy no surgieron por casualidad, son el resultado de procesos históricos complejos, y si esos procesos fueron construidos por sociedades humanas, también pueden ser transformados por ellas. Y ahora quiero preguntarles algo. ¿Crees que la desigualdad en América Latina
¿Se debe principalmente a la historia o a las decisiones políticas actuales? Te leo en comentarios.